Iniciamos, Pablo, todos, gracias por venir a este espacio de cultura religiosa. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, a amarte y servirte toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y hora en de la hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muere en un Como era en principio, el ahora y siempre, principio, ahora y por siempre, por siglos de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. 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 Bien, iniciamos nuestra presentación. Hablaré un poquito más fuerte porque me lo han pedido. Así que si en algún momento dado me lo recuerdan porque baje de volumen, también se los agradeceré. La clase de ahora es el tema número 10 de nuestro curso de Biblia. Voy a ponerla en toda la extensión. La clase es Nuevo Testamento. Significado de su nombre, Nuevo Pacto. Cuando hablamos de testamento, hablamos de la última voluntad expresada por escrito, testamento. Eso es lo que significa testamento. Como se dan cuenta, pues es una traducción o un título que a mí personalmente no me gusta tanto. Me gusta mucho más la manera en que los judíos hablan de su Biblia como Berit, pacto. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que hagamos pactos con Él. Por ejemplo, el pacto con Dios representa esta promesa. Yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros decidimos que Él sea nuestro Señor, el que mande nuestra vida, el que gobierne nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, entonces Él será nuestro Dios. Ese es el pacto que resume el Nuevo Testamento. Recuerden, continuamente a Dios le encanta que hagamos pactos. Por eso cuando ustedes hagan oración, hagan pactos, porque recuerden, a Dios le encantan los pactos. Por ejemplo, pacto será, ¿cuál? Señor, te prometo no faltar a misa, todos los domingos, y por favor, ayúdame en este problema. Ese es un pacto. Señor, te prometo rezar mi Santo Rosario todos los días y te pido por favor que ayudes a convertir a esta persona. Ese es un pacto. O sea, le encantan a Dios los pactos. Por lo tanto, nunca se les olvide, hagan pactos continuamente con Dios. A Él le fascinan. Toda la Biblia está llena de pactos. Por ejemplo, cuando Cristo establece la cena, la última cena, en el capítulo 6, versículo 48 de San Juan, dice, este es el pacto de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque Él nos ofrece darnos la vida eterna siempre y cuando nosotros lo recibamos dignamente en la Eucaristía. El que come tendrá la vida eterna, el que come mi carne y mi sangre. Ese es un pacto. Como ven, le encantan los pactos. Por lo tanto, háganlo con Dios. Seguro que lo van a complacer. Y esta es precisamente la razón de nuestro curso de Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Anótenlo en su cuaderno. La razón del curso de Biblia es conocer lo que le agrada a Dios. Qué sencillo, ¿eh? Qué breve, pero qué sustancioso. El Nuevo Testamento, Dios cumple su pacto anterior.
así en estas citas. Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir del siglo II de nuestra era cristiana. Quiere decir que a partir del siglo II de nuestra era se empezó a utilizar Antiguo y Nuevo Testamento para referirse a las dos partes de la Biblia judía y la Biblia cristiana, de las que se compone nuestra Biblia actual. Los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento, no reconocen todavía hasta nuestros días el Nuevo Testamento. Pero digo hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios dice San Pablo que habrá una conversión masiva de los judíos. ¿Cuándo será esto? Cuando el nuevo líder que venga, que será el anticristo, los decepcione y se den cuenta de que pisotea los mandamientos del pacto, contradice toda la alianza y por lo tanto entonces van a decir, este no es el Mesías. Y entonces van a decir, entonces ¿quién es? Porque ya estamos a un tiempo demasiado avanzado en la historia como para decir que no lo conocemos y entonces descubren en la Biblia, en el Nuevo Testamento cristiano, al Mesías y se convierten en masa. Por lo tanto, los judíos también van a reconocer nuestra Biblia completita. Contenido del Nuevo Testamento. Los evangelios y los hechos de los apóstoles es la parte histórica de nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. De entrada, anoten, hay 3 divisiones de los libros sagrados. 3. Anoten. Libros históricos. Aquí estamos viendo los libros históricos del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Y la segunda parte son los libros didácticos. Y la tercera parte son los libros proféticos. Bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, el Evangelio para los judíos, en donde se establece que Cristo es Rey. Marcos es el Evangelio del siervo de Dios. Lucas es el Evangelio del Salvador que ama a las almas perdidas y enfatiza su humanidad. O sea, que Cristo es verdadero hombre y Dios. Juan, el Evangelio del Hijo de Dios y enfatiza su deidad. Deidad de la que nos comparte a nosotros, porque nos hace hijos de Dios, nada más por el simple hecho, capítulo 1 de San Juan, de creer en Él. Y a los que creen en Él les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Acuérdense esto, los hijos de Dios en la Biblia pueden ser seres humanos, hombres o mujeres como nosotros, cuando guardamos y creemos en su palabra. Y también hijos de Dios son los ángeles fieles a Dios. Los ángeles infieles a Dios, igual que los hombres infieles a Dios, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero no hijos. Acuérdense, en la vida hay hijos y hay hijos. Hechos completa la historia después de la resurrección y ascensión de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. En Hechos de los Apóstoles, que es por cierto un libro que escribió San Lucas, igual que el Evangelio, o sea, a San Lucas le debemos 2 libros sensacionales del Nuevo Testamento. El Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pues Hechos de los Apóstoles nos narra el tiempo del inicio de la presencia del Espíritu Santo en la historia del mundo, a partir de Pentecostés. Y la historia de la iglesia naciente, en aquel momento, por unos cuantos personajes, en especial San Pablo, San Pedro, pero no los demás apóstoles, así que es una parte de la iglesia naciente. Ese es el gran libro de Hechos de los Apóstoles. Esos son los libros históricos.
del Nuevo Testamento. Las epístolas, tanto las de San Pablo como las de los otros apóstoles, son la parte didáctica de la Biblia. El libro de los Romanos es el libro que le sigue a Hechos de los Apóstoles. Para esto quiero mencionar desde aquí que la Biblia, como nosotros la tenemos, se llegó a pensar en el orden que nosotros la tenemos, que así cronológicamente se había escrito, pero el tiempo vino aclarando más detalles y vino descubriendo que de los evangelios el primero que se escribió fue Marcos, pero no fue el primero de los libros que se escribieron del Nuevo Testamento, porque el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento es nada menos que la carta de Santiago. Santiago el menor, porque recuerden que hay dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor. Bien, la carta de los Romanos es la primera que después de Hechos de los Apóstoles la leemos en la Biblia. Pero recuerden, no es el primer libro del Nuevo Testamento después de Hechos de los Apóstoles. Hoy sabemos que de las cartas de San Pablo, el primero que se escribió es Gálatas. Si lo hubiéramos sabido en el Concilio de Trento, créanmelo, que hubieran cambiado el orden completamente de nuestra Biblia. Tendríamos otro orden totalmente distinto. Bien, la carta a los Romanos es el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo, la Biblia dentro de la Biblia. Esta carta, por cierto, igual que otras de San Pablo, ha generado errores, como cualquier parte del libro, de los libros de la Biblia. Pero a esta carta, San Pedro se refirió en su segunda carta de San Pedro en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice, y hay cartas de San Pablo difíciles de entender que hombres indoctos pervierten para su perdición. Y es que resulta que en la carta de los Romanos hay una cita que ha hecho que hasta el momento, por increíble que les parezca, todas las denominaciones cristianas, menos los católicos, hayan caído en un gravísimo error. ¿Cuál es este? El capítulo 10, versículo 9 de la carta a los Romanos dice San Pablo, si crees que Cristo es Dios, ya eres salvo, si crees en tu corazón. Fíjese lo que decía San Pedro, ¿eh? Hay puntos difíciles que requieren explicación. Y es que San Pablo, en la carta a los Romanos, no explicó que el verbo creer en la Biblia significa actuar. Significa actuar. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 12 del Evangelio de San Juan. Dice Jesús, el que verdaderamente cree en mí hará las cosas que yo he dicho. 14, 12 de San Juan. Por lo tanto, el verbo creer en la Biblia no es como nuestro verbo teórico, o sea, sin práctica, sin obras. No, no, no. El verbo creer en la palabra de Dios es un verbo que requiere y reclama acción. Y dice el mismo Jesús, y el que no hace las cosas que yo he enseñado, no cree verdaderamente en mí. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, la suma de tu palabra es la verdad completa. Ese es el Salmo 119, versículo 160. Y por eso es que San Pedro nos dice que hay puntos difíciles que requieren explicación y nosotros creemos que la
la enseñanza de la palabra de Dios es básica, pero requieren de alguien que nos ayude a entenderla, porque si no, nos pasa lo mismo que a nuestros hermanos separados, que hombres indoctos leyendo no entienden y se extravían, porque hoy en día creen que basta con creer en Jesús para ser salvo. No necesitas ninguna obra. Por eso es que les desagrada demasiado el libro de Santiago, que dice en el capítulo 2. Recuerden, Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, ¿eh? En el capítulo 2 dice, versículo 1 en adelante, si crees en Dios, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Por lo tanto, si no está acompañada tu fe de obras, tu fe está muerta. Imagínense cómo no detestarán los protestantes esta carta, este libro de Santiago, cuando desbarata su interpretación. Por eso es que, como ustedes se dan cuenta, la iglesia se preocupó mucho de que hubiera alguien que nos ayudara a entenderla, porque si no, la entenderíamos mal. Y es que necesitamos leerla en conjunto o con la ayuda de alguien que nos ayude a entenderla para que nuestra interpretación sea correcta, sea católica, sea universal, que eso es lo que significa católico. Corintios, primera carta a los Corintios, respuesta a una iglesia con problemas de desórdenes e inmoralidad. Aquí en esta carta se lee, por ejemplo, cómo un hijo tiene relaciones con su madre. Imagínense a qué grado llega la inmoralidad. Hoy en día se pueden encontrar iguales y peores cosas en nuestros días, ¿eh? Y San Pablo señala que esa persona tendrá que dar cuentas por ese acto tan aberrante. Segunda carta a los Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias. Recuerden, las cartas de San Pablo están dirigidas a comunidades específicas, por ejemplo, los romanos, los corintios, los efesios, los colosenses, etc. Pero las cartas de los demás apóstoles como Santiago, San Juan y San Pedro, incluyendo Judas, se llaman católicas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a la Iglesia Universal, que eso es otra vez lo que significa católico, universal. Por cierto, hay algunos protestantes que con el fin de engañar a los católicos dicen, yo soy católico, sí, pero ellos utilizan la palabra en el sentido etimológico, o sea, que quieren decir que buscan ser universales y engañan a los incautos. Gálatas es la otra carta de San Pablo. Recuerden, casualmente, de las 14 cartas de San Pablo, la primera que escribió San Pablo. Y en estas se dedica a corregir la falsa doctrina judaizante. Por ejemplo, los judíos establecían que para poderse salvar era necesario la circuncisión. Y San Pablo dice, no, ya no. En lugar de la circuncisión está el bautismo. Incluso en algún momento le reclama a San Pedro que está tomando actitudes judaizantes al darle importancia a la circuncisión. Y Pedro corrige su error gracias a San Pablo. Efesios, el tratado teológico de la soterología y eclesiología, o sea, sobre la salvación y sobre la iglesia. Ese es Efesios. Filipenses, la epístola del gozo de Cristo, la alegría de creer en Jesús, nos lo enseña la carta de los Filipenses. Alegría que debemos demostrar al mundo para mostrar lo felices que somos de tener a Jesús en nuestras vidas. Colosenses, la supremacía de Cristo frente a las huecas filosofías. Él es quien controla todas las cosas. Él es la imagen visible de Dios invisible. Capítulo 2 de Colosenses. Primera de Tesalonicenses, ánimo para ser una iglesia fiel, para
ser fieles a la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, aclaración sobre las cosas que están por venir. Esta, de las 14 cartas de San Pablo, es la carta más apocalíptica. Segunda de Tesalonicenses. En esta cita de San Pablo, en esta carta de San Pablo hay unas citas preciosas donde nos dice que en los postreros días, al final de los tiempos, la gente desechará la verdadera doctrina para reunirse en buscar doctrinas falsas de los hombres que no nos conducen a la salvación y que en esta búsqueda se van a alejar de la verdad por no haber buscado la verdad y acercarse a ella. Y eso es lo que pasa con tantos que, por ejemplo, hoy en día los invitamos a un círculo bíblico y no se interesan por conocerla. Terminarán por escuchar falsas doctrinas y creer en ellas. Timoteo, consejos a un joven pastor de Éfeso sobre cómo conducir a la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo, consejos finales de Pablo a Timoteo antes de la muerte del primero. Tito, consejos de Pablo a Tito sobre la importancia del testimonio de los líderes en las iglesias que iniciaban. El testimonio quiere decir nuestras obras, porque como le decían a San Francisco de Asís, si te dedicas a buscar al Señor, cuidado para que obres siempre correctamente, porque tus obras van a dar el testimonio de que verdaderamente crees. Lo que decíamos hace rato. Filemón, exhortación de Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo su esclavo y para terminar con la esclavitud, para que terminemos considerando que los esclavos finalmente son seres humanos y que las circunstancias políticas y económicas lo llevaron a la esclavitud. Y con esta carta, San Pablo invita al mundo a terminar con la esclavitud. Contenido del Nuevo Testamento, las epístolas generales o universales. Bueno, esta carta a los hebreos se llegó a pensar que era de San Pablo. Hoy en día ya no se cree que puedan ser de San Pablo porque no es el estilo de San Pablo. Es más, ni siquiera se menciona el autor y las cartas de San Pablo siempre mencionan desde el principio hasta el final el nombre de Pablo. Se cree que esta carta pudo haber sido escrita por Apolo, porque en Hechos de los Apóstoles se habla de un apóstol que conoce mucho, pero mucho de la palabra de Dios. Y hace citas y referencias continuas a la palabra de Dios, como lo hace precisamente la carta a los hebreos. En esta carta, la excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo, las amonestaciones, advertencias y aliento para los judíos cristianos, para tener fe. Sin la fe no es posible agradar a Dios. Capítulo 11, la carta a los hebreos. La carta de Santiago, los resultados de una fe viva, la cual produce obras indispensables para ser salvos. Recuerden, Santiago nos invita a no ser como el demonio que cree en Dios, pero eso no lo salva porque no tiene obras. Y nosotros, si no las tenemos, tampoco podremos ser salvos, porque la fe y las obras son los dos pies con los que caminamos para ir al cielo. Si nos falta uno, no podremos alcanzar al cielo. Si nos falta la fe o si nos faltan las obras. Las obras son la práctica de los 15 mandamientos. Primera de Pedro, prepara a los cristianos a la persecución, esperando en el Señor. Segunda de Pedro, exhortación de Pedro antes de morir con respecto a los falsos maestros que vendrán. Y dice San Pedro, y vendrán dentro de vosotros mismos. Carlos Marx fue un judío. Y cuánta confusión ha hecho en el mundo hasta nuestros días. Y la que viene también tiene que ver con él. Contenido del Nuevo Testamento, las epístolas generales. Primera de Juan,
escrita a cristianos confundidos a causa de la falsa enseñanza, para que sepan distinguir, para que sepan que tienen la vida eterna. Segunda de Juan, la elegida y sus hijos, es dirigida a la iglesia y sus miembros, para advertirles de los falsos maestros y guardarse de las herejías. Es importante que nos apartemos de las herejías. De hecho, las herejías es una de las 7 causales de excomunión. Por eso es muy importante que, como dijo la Virgen en Aguera, Brasil, número 1, apéguense al magisterio de la Iglesia de 2000 años. Número 2, tengan un espíritu de oración y de mortificación frecuentes. Y número 3, cuídense de los falsos pastores, de los lobos con piel de oveja. Recuerden que comentamos la vez pasada cómo hay obispos, como ahorita en el sínodo de Alemania, están exigiendo que haya sacerdotisas, que haya multiplicidad de géneros, o sea, que se reconozcan no solamente el género masculino y el femenino, sino todos los que existen en el mundo sean reconocidos por la Iglesia. Y por último, que se dé apertura a todos para reconocerlos como iglesias verdaderas. Y por eso es que cardenales como el de Colonia, el de Friburgo, se levantaron y dijeron: señores, este comportamiento de ustedes no es católico. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar con ustedes. Y se retiraron. Y dejaron a los demás obispos trinando de coraje y casi a punto de apedrear a los 2 primeros, cumpliéndose la profecía de Fátima que dice: y habrá obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Tercera de Juan, dirigida a Gallo, un líder de una iglesia a quien se reconoce su fidelidad y se le advierte de falsos maestros. Vean cómo la Biblia nos advierte en una y en otra carta: cuidado con los lobos con piel de oveja. Judas, exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Lo mismo. El único libro del Nuevo Testamento profético desde el primer capítulo hasta el último es Apocalipsis. De los 27 libros del Nuevo Testamento, este es el 100% todo profético. Apocalipsis, revelación también es el nombre que se le da. Apocalipsis es una palabra griega que significa lo contrario de atar. Apo es contrario, lipein es atar o anudar. Por lo tanto, lo contrario de atar es desatar. Y Apocalipsis desata el futuro, lo revela. Por eso también otro nombre que se le da a Apocalipsis es revelación. Por cierto, muy frecuente en la Biblia de nuestros hermanos separados, la palabra revelación, para designar Apocalipsis. Término muy apropiado. Es una carta larga o un libro corto escrito a las iglesias del Asia Menor por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de nuestra era. El mensaje expone la victoria final de Jesucristo y su iglesia sobre el demonio y sus secuaces a lo largo de la historia después de Jesús. Bien, recuerden que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, se divide en se divide en 2 libros, pero tiene 3 secciones cada una de las 2.
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene 3 secciones. Libros históricos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, libros históricos son, por ejemplo, libros de Reyes, libro de Samuel 1 y 2. La otra parte del Nuevo Testamento, que son los libros históricos, ya mencionamos los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Y la siguiente división de los libros de la Biblia son los libros doctrinales o didácticos, en donde se nos enseña la doctrina. Por ejemplo, las cartas, tanto de San Pablo como las cartas católicas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, son didácticos, son doctrinales. Sin embargo, en los evangelios, a pesar de que el tema es histórico, también hay partes doctrinales. Por ejemplo, el capítulo 5 de San Mateo es fundamentalmente doctrinal, pura doctrina, precioso. Ahí se citan los mandamientos, donde se perfeccionan los antiguos 10 de la ley mosaica con los que Cristo nos enseña. Por ejemplo, dijo Cristo: ¿habéis oído que se dijo no matarás? Pues yo digo, no le llames a nadie imbécil, porque darás cuenta el día del juicio. Se había dicho, no fornicarás, pues yo os digo, no mires a una mujer con el deseo de gozarla, porque también ya has pecado en tu corazón. Así que con Jesús se perfecciona el Antiguo Testamento y por lo tanto en los Evangelios también, aparte de que hay partes históricas, también hay muchas partes doctrinales. Y la tercera parte en la que se dividen los libros de la Biblia son los libros proféticos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento libros proféticos son Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, los 4 profetas mayores. Recuerden que hay otros profetas que son menores. Todos los libros proféticos caen en el terreno del tercer libro, de la tercera sección en que se dividen los libros de la Biblia, proféticos. Recuerden, son 3 secciones. Una, históricos, didácticos y proféticos. Los autores de los libros de la Biblia son los mismos que se mencionan. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los mismos autores. Sin embargo, Hebreos es el único que no sabemos quién es su autor. Con certeza, se sospecha que es Apolo. Y de Apocalipsis sabemos que es Juan, a pesar de que no se mencione como Juan, el libro lo refiere al principio, o al menos de su escuela. Se cree que San Juan dejó una escuela y su escuela terminó de completar Apocalipsis, si es que no lo terminó el propio Juan. Recuerden, son 27 libros del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento. Periodo. El periodo del Nuevo Testamento se inicia con el nacimiento de Jesús a partir del año 6, pero antes de nuestra era. O sea, Jesús no nace en el año 0. Hay un error en nuestro calendario. Dionisio el Exiguo, en el siglo IV de nuestra época, le encomienda a este religioso, el Papa, que empieza a hacer una cronología de los hechos y él hace la cronología a partir del siglo I de nuestra era, a partir del año 1 de nuestra era, creyendo que a partir de ese 1 de nuestra era había nacido Jesús. Pero hay un error que cometió Dionisio el Exiguo, y es que, por ejemplo, Herodes murió en el año -4 de nuestra era. -4. Recuerden que Herodes el Grande es aquel que hace la persecución a los niños inocentes, creyendo o queriendo matar a Jesús de entre ellos.
Por lo tanto, hay 4 años de error ahí, de entrada, más otros 2, porque el año 1 no es año 0, es año 1. Ahí está el año 5. Y se estima que hubo en el cómputo de sumas también un año que se suman en total 6. O sea, Jesús nació en el año -6 de nuestra era cristiana. Y, por ejemplo, el bautismo de Jesús sería en el año 27, en el año 30 su crucifixión. Luego, la conversión de San Pablo sería en el año 31 al 33 después de Jesucristo. El concilio de Jerusalén sería en el año 45, primer concilio que se hizo en Jerusalén. En el año 58, 2 años de prisión de Pablo en Jerusalén y en Cesarea. Aquí, fíjense, Hechos de los Apóstoles nos narra ya el concilio de Jerusalén. Y aquí en el año 49 se escribe la Carta de Santiago, el primero de nuestros libros del Nuevo Testamento. Si hubiéramos sabido esto en el concilio de Trento, el primer libro que hubiera sido del Nuevo Testamento sería probablemente Santiago, o después de los Evangelios, al menos la Carta de Santiago. Así que hoy sabemos que incluso el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Aquí del lado derecho, vean ustedes en el año 58 de nuestra era, el primero que se escribe es Marcos. Por cierto, es el evangelio más corto de todos, tan solo 16 capítulos, en comparación con el evangelio de San Mateo, que tiene 28. Y casualmente el de San Mateo junto con el de San Lucas se copiaron entre sí, porque Mateo tuvo en sus manos el Evangelio de Marcos, igual que San Lucas. Y por eso es que a esos 3 evangelios se les llama sinópticos. Sinópticos quiere decir con una misma óptica, o sea, que tomaron referencia y datos entre uno y otro y se completaron. Por eso los 3 primeros evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, son muy parecidos entre sí, porque tuvieron los escritos entre uno y otro. Y fueron escritos a partir del 58 al de Marcos. Luego el de San Mateo en el año 63 está bajito. Y luego, después de el de Mateo, el de San Lucas. Y hasta el último, en el año 95, el de San Juan. Por lo tanto, solamente en un siglo se escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. 27 en un solo siglo. De las cartas de San Pablo, la primera que se escribió, vean, está en el 54, 52, la de Gálatas. Después la de Tesalonicenses, primera y segunda. Y después la primera y segunda de Corintios. En ese orden se escribieron Gálatas, Tesalonicenses y Corintios. Hoy tenemos en nuestra Biblia, creíamos que después de Hechos de los Apóstoles se escribió Romanos. Vean cómo el tiempo se va descubriendo todo, porque como dijo Jesús, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Y la última carta de San Pablo fue la de Timoteo y de Tito, año 63 y 65. Y para esos años también San Pedro, escribe su primera carta y su segunda, en el año 66 y 67. Y 68 escribe San Pedro sus cartas. Hebreos escribiría en el 68. La carta de Judas también por el 68 de nuestra era. Y la primera, segunda y tercera de Juan en el 70. Y Apocalipsis en el 95. Recuerden, en un solo siglo se escribieron nuestro Nuevo Testamento. Primer siglo, 27 libros.
En este esquema que nos comparte René, que agradecemos su preparación del tema porque fue estupendo, él hace la mayor parte de la presentación en PowerPoint. Vemos, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor en el año -5, -6 de nuestra era. Y vean la carta de Santiago, el primero de los libros, está en el azul. Luego sigue Gálatas. Luego siguen Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filipenses, y luego los evangelios de Mateo en el 65, de San Lucas, y en esa misma década del 65 al 70, Tito, Judas, Hechos, y como decíamos hace rato, Juan entre el año 85 y Apocalipsis en el 95 de nuestra era. En el nacimiento de Jesús, cuando Jesús era chiquito, a los 12 años, estaba Anás. Lo vemos aquí en nuestra misma gráfica, como sumo pontífice. Y después le siguió Caifás. Como sucesores de Herodes está Arquelao. Y después siguieron los romanos Coponio, Valerio, Grafo y Pilato. En el año 25 al 30. Pilato no duró más que 5 años porque los cristianos denunciaron lo que hizo ante Tiberio, el emperador, y entonces Tiberio lo mandó llamar y le dijo, oye, que tú andas crucificando a gente que tú mismo sabes que es inocente. Bueno, sí, pero finalmente me pidieron que lo crucificara. Oye, pero ¿para qué te tengo ahí si al final de cuentas sabías que era inocente? Y entonces lo destituye y pone a Marcelo. Pilato quedó tan traumado por el asunto de Jesús que en Roma se lo encontraba Tiberio con frecuencia en las fuentes. Y en las fuentes Pilatos se estaba lavando las manos una y otra vez. En una ocasión, cuando vio Pilatos a Tiberio en su carruaje, le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y entonces Tiberio le dijo, házmela. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Obviamente por lo que pasó con Jesús, porque Jesús le había dicho que él era la verdad. Y Tiberio lo mandó con un filósofo de aquel entonces para que le dijera qué es la verdad. Y este filósofo le dijo, mira, la verdad es difícil de conocerla en nuestros días, en nuestra vida, pero algún día la conoceremos completa, sin duda alguna, ante Dios. Y Pilato seguía preguntando, seguía lavándose las manos y buscando la verdad, hasta que en otra ocasión Tiberio, viéndolo lavándose las manos otra vez en la fuente, dijo, ya no lo quiero en Roma, y lo mandó desterrado a las Galias. En las Galias conoció a los cristianos y se convirtió. Pilato, igual que Caín, se salvó, igual que también Salomón. Y abajo vemos lo que sufrieron los cristianos con estos emperadores, Tiberio, Claudio, Nerón, Vespasiano, Domiciano. Tiempo en que se escribieron, los libros fueron escritos desde el año 1500 hasta el 95 de nuestra era. Todos los libros de la Biblia. Desde el año 1500 antes de nuestra era hasta el año 95 después de nuestra era.
Los del Antiguo Testamento desde 1500 antes de Cristo hasta el año 100 antes de Cristo. Y los del Nuevo Testamento solo durante un siglo, el primero. ¿En qué se escribió? En papiro, que es un vegetal de la ciudad de Biblos, en Fenicia. Biblos es lo que da origen a nuestra palabra biblioteca, incluso la palabra Biblia. Pergamino era el otro medio para escribir. Eran pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales de la ciudad de Pérgamo. De ahí viene la palabra pergamino. Entonces, o eran papiro o eran en pergamino. También en vitela, que era un cuero de ternera y se le coloreaba de púrpura. Esta era otra manera de escribir. Ahorita veremos cómo nuestra Biblia de Gutenberg también se imprimió en vitela, o sea, en cuero de ternero. Unas cuantas Biblias, la mayor parte se escribieron en papel. Y el papiro se unía con otras hojas formando rollos. Y así se hacían rollos, por ejemplo, del profeta Isaías. Y Jesús leyó uno de esos rollos donde precisamente en la sinagoga se hablaba de él. Se formaban también con los papiros códices, que facilitaba su lectura como si fueran hojas de un libro. Debe tenerse en cuenta que la colocación en que aparece el orden de los libros del Nuevo Testamento en nuestras Biblias no corresponde al orden en que los libros fueron redactados. Recuerden, el primer libro que creyó que se había escrito del Nuevo Testamento era Mateo. Por eso está ahí, el primero del Nuevo Testamento. En el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, ahí sí, totalmente cierto, Todavía no ha cambiado nada eso. El último libro del Nuevo Testamento fue Apocalipsis, sin duda alguna. Pero sí en el que se creyó que fueron escritos. Hoy en día tendríamos que empezar con Marcos, el primer libro, el más chiquito de los 4 evangelios. Esos escritos, como es natural, no formaban parte en el principio una unidad literaria. Seguramente ya a fines del siglo I empezaron a reunirse, por ejemplo, el segundo de Pedro, hasta constituir una sola colección en el siglo II y formar junto con el Antiguo Testamento las escrituras de la Iglesia o la Biblia, es decir, los libros por excelencia. Por lo tanto, en el siglo II de nuestra era ya teníamos los 27 libros de la Biblia. Sin embargo, también había otros libros que se fueron excluyendo porque eran libros apócrifos. Y en eso nos ayudaron los concilios de Hipona, Cartago y de Trento a tener nuestros 27 libros actuales. Con Trento se cerró el canon de 27 libros. Debe observarse entonces que la reunión completa de todos estos escritos en un único libro se hizo más tarde. Los ejemplares más antiguos de la Biblia completa se conocen como los códices. Tenemos 3 códices antiquísimos del siglo IV: el Vaticano, el Sinaítico, el de Edesa. Son los códices que hoy en día tenemos más antiguos de nuestra Biblia. Sin embargo, cabe mencionar que nuestra Biblia, hoy en día tenemos unos libros muy antiguos del siglo I de nuestra era, incluso del siglo -1 de nuestra era, que constituyen nada menos que los libros de Qumran,
que se descubrieron en 1957 en Qumran por una comunidad que eran los esenios y que cuidaban de esos libros. Todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se encontraron ahí, con excepción del libro de Esther. Pero todos los demás libros ahí estaban, en el códice de Qumran. Por lo tanto, cuando alguien nos dice, bueno, ¿y cómo podemos saber que estos libros, que no son nuestros 27 libros, son auténticos? Pues simplemente por el hecho de que en los libros de Qumran datan de 4 siglos atrás, podemos decir incluso de 5, ya que hay algunos libros que datan del siglo -1 de nuestra era, que se han encontrado en Qumran, en perfecto estado de conservación, gracias precisamente a que se conservaron dentro de unas vasijas, y hasta 1957 se vino dando respuesta por parte de la historia de que nuestra Biblia es perfectamente fiel a los códices más antiguos que se conocen. Puede afirmarse que en el siglo IV ya se fue haciendo general la lista o canon de escritos del Nuevo Testamento que ahora se encuentran en las Biblias cristianas. La división de la Biblia. Esta es una parte muy importante. La división de la Biblia en secciones. Los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 después de Cristo. El más antiguo sistema de división en capítulos data del año 350 en los márgenes del Códice Vaticano. Se dividió en el año 350 la primera vez, pero nuestra división en capítulos data de 1206 por Esteban Langton. En el siglo XIII, 1206, para ser exacto, las secciones anteriores fueron cambiadas por Esteban Langton, profesor de la Universidad de París, que luego fue el arzobispo de Canterbury, y dividió la Biblia en los capítulos que hoy conocemos como tales. Gracias a Esteban Langton, por lo tanto, a partir de 1206, podemos decir, es que está en el capítulo 5 de San Mateo, la parte doctrinal del Evangelio. O que en el capítulo 24 de San Mateo está la parte apocalíptica, gracias a esa división que hizo Esteban Langton. O que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla del anticristo, gracias a esa división de 1206 por Esteban Langton. Pero también hubo otra división muy, muy valiosa. La actual división en versículos, por Roberto Stephanus. Y lo hizo durante un viaje. Cuando viajaba en 1550 de París a Lyon, durante su viaje se le antojó hacer una división en versículos de los capítulos que existían ya de Esteban Langton. Y realizó la división de los versículos, lo cual no fue del todo la mejor división, porque la hizo sobre las rodillas, probablemente por las circunstancias en las que realizó el viaje, o sea, deprisa. Se introdujo rápidamente por el viaje, pero se ha mantenido, aún con sus inexactitudes, por simples razones prácticas. O sea, la división que dieron de la Biblia Esteban Langton y Robert Stephanus fue sumamente valiosa. En 1206 la primera y en 1550 la segunda división, que hoy en día subsiste, capítulos y versículos. La Biblia de Gutenberg. Con Gutenberg en el año 1450 se dio un paso gigante. ¿Por qué un paso gigante? Porque gracias a Gutenberg podemos tener la Biblia impresa. El primer libro que se imprimió, la Biblia, fueron nada menos que 180 ejemplares.
concebida en un principio para que se asemejara a un manuscrito. No llevaban números, vean, no hay capítulos, no hay títulos en su Biblia de Gutenberg. Pero el uso de los tipos fundidos, o sea, el metal que representaba las letras, impactando sobre el papel, que por cierto, no todas las Biblias de Gutenberg fueron sobre papel, ¿eh? Hubo 35 en vitela, o sea, en piel con color. Pero de las 145, junto con las 35, 145 en papel y 35 en vitela, que suman 180, solo conservamos 50. Por cierto, extraordinariamente caras, ¿eh? Pero con un valor estimativo por encima de muchas, nada más por ser las primeras. Pero hoy en día el tesoro que nos dio Gutenberg con la Biblia impresa lo podemos disfrutar todos en cualquier parte del mundo gracias a este avance. Y este avance ha permitido precisamente que en los viajes espaciales se lleve la Biblia. Quiero mencionarles que en uno de los Apolos se llevó la Biblia a la Luna. Y hoy en día la Biblia está en la Luna. Ciertamente hay muchos que están en la Luna porque no leen la Biblia, pero eso es otra cosa. Fue sin duda un importante avance que nos permite hasta hoy en día disfrutar de ejemplares impresos en todas partes. Y sin duda alguna aquí está la nácar colunga que les platicaba, que por su tamaño es exquisita para el viaje. Bien, terminamos. Vamos a hacer nuestra oración para dar pauta a las preguntas. Por favor, René, pasa por favor la presentación que siempre hacemos de la oración. Recuerden, en el párrafo está el texto en latín, pero también está la traducción. Y ahorita continuamos con las preguntas. ¿No se escucha, René? Falta el sonido. No tiene sonido. Correcto. Bueno, vamos a dar pauta a las preguntas para aprovechar el tiempo. Y en el momento en el que la tengas con sonido, René, nos interrumpes. Sigue sin haber el sonido.
Gracias. Empezamos con las preguntas. Pablo, Mario, empezamos con la primera. por favor. Male nos pregunta, ¿por qué Jesús ascendió al cielo corporalmente 40 días después de su resurrección? Perfecto. Miren, los 40 días después de que había resucitado nuestro Señor, hasta el último día que fue en el monte Olivete, fue precisamente para que durante esos 40 que correspondían a los 40 años que pasaron en el desierto los judíos, fueron el testimonio más patente para que los discípulos que veían uno y otro y otro y otro día, y no solamente ellos, también en el Monte Olivete fueron 500 personas que estaban ahí y que fueron testigos de ver a Jesús vivo, resucitado y ascendiendo a los cielos. Por lo tanto, esos 40 representaban la confirmación por un periodo que era representativamente la vida de un ser humano, porque la vida en aquel entonces era de 40 años, representaba que tuvieran la absoluta certeza de que Jesús había resucitado y que por lo tanto la fe que ellos iban a transmitir y predicar a todos los hombres, a pesar de que les costara la vida, tenía la absoluta certeza de que estaban predicando a un ser vivo que antes había muerto y había resucitado. Por lo tanto, nuestra religión es una religión viva, no como la de los otros líderes religiosos que han muerto todos ellos y que se pueden llevar flores a sus tumbas. La nuestra es una religión de un Dios vivo que murió y resucitó y que nos demostró que así como Él murió y resucitó, también nosotros tendremos vida gracias a Él. Por eso fueron 40 los días en que pasó con sus discípulos para fortalecer su fe. Recuerden que cuando Cristo había muerto, inicialmente todos estaban dispersando. Así es como Jesús alcanzó a algunos discípulos en el camino a Emaús, porque ya se iban a sus casas, a sus pueblos, a sus ciudades natales, como pensando que había sido algo muy bonito, pero que pues había muerto el líder y por lo tanto la doctrina había fracasado. Pero si Jesús había resucitado, era motivo para estar seguro de que la doctrina era absolutamente cierta y digna de ser predicada, incluyendo a costa de su propia vida, porque todos los apóstoles murieron mártires, con excepción de Juan, como Jesús se lo había prometido, ya que cuando quisieron martirizar a Juan, metiéndolo a un caldero de aceite hirviendo, resulta que Juan no se quemó, no sufrió la muerte y salió ileso y fue desterrado a Patmos, donde nos dejó otro libro maravilloso que fue el Apocalipsis. Así que por eso es que fueron 40 los días en que Jesús fortaleció a la fe de su iglesia naciente, para que también nosotros tuviéramos la certeza de que si ellos durante tanto tiempo vieron a Jesús resucitado, tuviéramos la certeza de que por la muerte de todos esos apóstoles que entregaron su vida por dar testimonio de la verdad, tuviéramos la certeza de que nuestra religión es una religión viva, de un Dios vivo, no de hombres que mueren y que finalmente su doctrina se pierde porque son doctrinas humanas. Por eso fueron 40. Preguntas, por favor, Pablo. Y ahora Gerardo nos pregunta, ¿cómo les fue revelado a los evangelistas lo que Jesús hacía en privado? Bien, para empezar, los evangelistas pidieron información a los demás apóstoles para escribir sus evangelios. Por ejemplo, Marcos es el evangelio de Pedro, porque Marcos fue un discípulo de Pedro. San Pedro apóstol convirtió a Marcos y Marcos interrogó a Pedro sobre lo que había sucedido con Jesús
Y Pedro fue uno de los cercanos apóstoles de nuestro Señor, tan cercano que, por ejemplo, en el Monte Alto, donde se transfiguró, estaban solamente Pedro, Santiago y Juan. Y, por lo tanto, detalles tan íntimos, tan cercanos de Jesús, como por ejemplo la resurrección de la hija de Jairo, también solamente llevó a Pedro, Santiago y Juan. Y estos apóstoles, entre ellos Pedro, le narraron cosas muy íntimas a Marcos que no las vivió, porque Marcos no fue un apóstol. De los 12 apóstoles no lo fue, pero sin embargo recopiló la información de Pedro y pudo escribir su evangelio. Y así Mateo, por ejemplo, le recordó mucho la información que tuvo de Marcos, su evangelio que tenía en sus manos, pero Mateo también tenía su propia experiencia. Por eso es que su evangelio es mucho más grande. El evangelio de San Marcos es de 16 capítulos, el de Mateo es de 28. Y así los demás apóstoles recapitularon información de los demás apóstoles. Por ejemplo, Lucas fue un apóstol, pero de discípulo de San Pablo. San Pablo lo convierte en Antioquía. Él era médico. Y San Lucas se fue a Jerusalén a recabar información de las personas que fueron testigos de los hechos, incluyendo la propia Virgen María. San Lucas, por lo tanto, es el Evangelio de la Virgen. Tan es así que la genealogía que nos da San Lucas es la genealogía de la Virgen María por la casa de David. En cambio, la de San Mateo es la genealogía de San José de la casa de David, porque los dos son descendientes de David. Pero por eso es que las dos genealogías son diferentes, porque la genealogía de la Virgen está narrada por San Lucas. Y hay datos que solamente la Virgen pudo haberle revelado. Por eso es que San Lucas dice, y guardaba, dice de la Virgen, y guardaba la Virgen todas estas cosas en su corazón. Ese dato solamente pudo habérselo revelado la Virgen. Así que los evangelistas recapitularon información de lo que vieron, como Mateo y Juan, y Marcos y Lucas de lo que oyeron de otras personas que interrogaron. Así escribieron sus evangelios. ¿Preguntas, Pablo? Sí, Male también nos pregunta, tengo entendido que el libro más viejo de la Biblia es Job, que es una hermosa historia de amor hacia Dios. Bien. Fíjate que Job ciertamente se pensó que podría ser escrito por el año 150 de nuestra era. Sin embargo, se sabe por Ana Catalina de Emmerich que el libro de Job es muchísimo más antiguo. Lo que pasa es que la versión que tenemos nosotros del libro de Job es una versión muy reciente, tan reciente que data del siglo 150 antes de Jesucristo. Pero el libro de Job no es de los más recientes del Antiguo Testamento. El más reciente del Antiguo Testamento es Sabiduría, es también Eclesiastés y es también Eclesiástico. Estos libros datan del siglo 100 antes, del primer siglo antes de nuestra era, entre el 1 y 2 antes de nuestra era. Son los más tardíos del Nuevo Testamento. ¿Preguntas, dudas? Sí, de acuerdo con las fechas que se tenían, de que Jesucristo nació 6 años antes de Cristo y su crucifixión fue en el año 30 después de Cristo, significa que Jesús no murió a los 33 años, como se tenía Correcto, pensado. correcto. Jesús moriría alrededor de los 33 a 36 años. ¿Verdad? Correctamente, podrían ser 36 años fácilmente, ¿eh? Si consideramos el año -6 de nuestra era, al año 30, en el que podría haber iniciado su predicación, correcto, y su muerte en el año 33, correcto. Podrían ser a los 36. El Evangelio de San Lucas estima que inició su predicación aproximadamente a los 30 años, pero San Lucas no refiere con exactitud la edad, sino menciona que es un aproximado. Por lo tanto,
Si consideramos los años que estamos mencionando ahorita, efectivamente podría haber muerto a los 36 años Jesús. ¿Preguntas, Pablo? Y Ana María nos pregunta, a partir de la Semana Santa de 2021, ¿se modificará el Padre Nuestro? Y en este caso explica la diferencia de no nos dejes caer en tentación contra no nos abandones en la tentación. Y también en el Gloria, en Exacto, vez de en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, contra paz en la tierra a los hombres amados por el Señor. exacto. Estas son las modificaciones que se están dando a las oraciones tan básicas como el Padre Nuestro e incluso a la Santa Misa. Esto es parte de lo que mencionaba Michelle Rodríguez, que ha iniciado el Papa Francisco en el año 2017, en donde ha dado permiso para que los obispos hagan modificaciones a la liturgia. Pero esto es muy delicado porque algunos obispos, dice el padre Michel, y es muy probable que así sea, van a excederse y van a modificar ciertas cosas que no pueden ser modificables o no deberían ser modificables. Por ejemplo, esto es en verdad mi carne y en mi sangre, el momento de la transubstanciación. Y dice que esto puede ser tan serio que puede hacer que se pierda la verdadera consagración, o sea, que se pierda el que se convierta el pan en la carne de nuestro Señor y el vino en su sangre. Así de delicado puede ser esto. Por lo tanto, se genera una avalancha que puede no detener el Papa al final de cuentas y esto puede llevar a un cisma. Así que es muy delicado esto que está sucediendo ahorita con las modificaciones a ciertas oraciones, como lo acaba de decir en la pregunta, igual también a la misa. Así que hay que estar preparados de eso, ¿eh? Y recuerden otra vez las palabras de la Virgen Melanguera, ¿eh? Seamos fieles a 2000 años. ¿Preguntas? Y la siguiente pregunta es de Fernando Molina. Nos pregunta, ¿en qué año fue el primer concilio y cuántos ha habido? El año en que se celebró el primer concilio sería el año 45 de nuestra era y se han celebrado 23 concilios hasta nuestra era, hasta nuestros días. El último concilio es el Concilio Vaticano II y fue en el año 1962 y anterior a este fue el Concilio Vaticano I y fue en el año de 1870. Eh, Casualmente en el Concilio Vaticano I hubo un nuevo dogma, el dogma de la infalibilidad papal. Así que ha habido pocos concilios si consideramos los 23 a lo largo de la historia, pero son concilios ecuménicos, universales. ¿Preguntas, dudas? Y también Fernando nos pregunta, ¿cómo y cuándo es que se crearon los credos, tanto el de los apóstoles como el normal? Bien, el credo de lo que nosotros recitamos como credo en forma enseñada por la iglesia, el credo de los apóstoles data del primer siglo de nuestra era. Y en cambio, el credo que nosotros recitamos por parte de la iglesia data del siglo 3 o 4 de nuestra era. Así que estamos hablando de 3 siglos de diferencia. Pero el primer siglo es el credo de los apóstoles, que es muy chiquito, por cierto. ¿Preguntas? Sí, Male nos pregunta, ¿la Biblia fue canonizada? Sí, la palabra canon significa ley, significa códice, significa que ya no se puede modificar. En eso se cierra el canon. Cuando se dice se cierra el canon, quiere decir que ya no hay ningún libro que pueda agregarse. Por ejemplo, mencionábamos en una clase pasada que hay un libro que si hubiese sabido en el Concilio de Trento por el carbono 14 que fue escrito en el siglo I y fue escrito por los apóstoles, me estoy refiriendo a la Didache, sin duda alguna, hoy en día tendríamos 28 libros.
pero se desconocía toda esa información en ese momento y la viaje quedó ya fuera del canon, o sea, de la ley, o sea, del códice en el que se cierra todos los libros de la Biblia. Ya no puede haber ninguno más. Los libros que tiene y que cierra la Biblia en su canon son 73, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Sin embargo, nuestros hermanos separados tienen 7 libros menos del Antiguo Testamento. Y algunas denominaciones protestantes tienen algunos libros del Nuevo Testamento también descartados. Por ejemplo, el libro de Santiago, por increíble que parezca, algunas denominaciones protestantes no lo aceptan porque como es tan claro para decir que sin las obras no es posible salvarse, pues obviamente contradice una enseñanza de los protestantes que dice basta con la fe para salvarse, porque así lo interpretaron tan simplemente del capítulo 10, versículo 9 de la carta a los romanos. Igual ha habido otras interpretaciones equívocas, ¿eh? Por ejemplo, hay otra cita en San Pablo que dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y entonces algunos protestantes han dicho, pues hay que pecar mucho para que sobreabunda la gracia. De ese tamaño están las interpretaciones. Comprenderán que no puede ser sujeta la Biblia a libre interpretación como lo sostiene Lutero, porque la Biblia fue escrita con una verdad, y esa verdad es la que nosotros podemos descubrir conociéndola integralmente, o sea, suma. La suma de tu palabra es la verdad completa. Recuerden el Salmo 119, versículo 160. ¿Preguntas, Pablo? Sí, respecto a lo que se comentaba acerca de los cambios en la iglesia, Eva nos pregunta, en estas modificaciones que se están haciendo a la iglesia, ¿nos habla de la masonería dentro de esta? Es probable, ¿eh? Es probable, no se puede descartar, ¿eh? Recuerden que la Virgen cuando dijo en Aquera que tengan cuidado con muchos lobos con piel de oveja, se está refiriendo muy probablemente a eso, ¿eh? Miren, no es la primera vez que sucede que haya infiltrados, como los que estamos viendo ahorita en Alemania. Ya desde el siglo antepasado, en 1892, resulta que se había nombrado a un posible papa, Mariano Rampolla, para que sustituyera a León XIII. Y en aquel entonces, el emperador Francisco José tenía el derecho a veto, que significa que él tenía también la posibilidad de votar a favor o en contra de un nuevo pontífice. Y resulta que el archiduque dijo, Mariano Rampolla, no. Y entonces el colegio cardenalicio le preguntó, ¿por qué no? Dijo, porque Mariano Rampolla pertenece a la masonería y tiene un grado importante dentro de ella de número 33. Y entonces descartaron a Mariano Rampolla cuando ya era papable. Así que, como comprenderán, esto es algo muy delicado y conocemos por esto la posibilidad de que pueda haber muchas infiltraciones a lo largo de la historia. Así que tenemos que pedir mucho y apegarnos al canon de la iglesia de 2000 años. ¿Preguntas, dudas? Y todavía respecto a esto, Ana María pregunta, ¿estas modificaciones al Padre Nuestro y al Gloria son relevantes? ¿Afectan en algo la verdad o esencia de nuestra fe? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Ahorita no lo sabemos. Más adelante podremos saberlo. Ahorita no tenemos la certeza porque apenas empieza esta autorización. Comprenderán lo delicado que es. Son cosas que no se pueden prestar, como decíamos hace rato, a libre interpretación, a libre opinión de cualquier obispo, porque son cosas que pertenecen al tesoro de la iglesia, al canon de la iglesia de 2000 años, que tenemos que respetar
y tenemos que apegarnos, como lo he dicho en la Virgen, y por eso es que nos insiste en eso. Y de ahí la importancia de conocer todo esto para saber apegarnos a 2000 años y no a nuevas interpretaciones que desvirtúan el depósito de la fe. Así que por lo pronto no lo sabemos. A lo mejor más adelante sí. ¿Preguntas, Pablo? Y José Molina nos dice, Mari, buenas noches. Se ha escuchado últimamente mensajes de la Virgen al padre Michel Rodríguez, así como a la hermana María Eugenia, en el que se menciona sobre un acontecimiento que se realizará en el mes del Rosario de este año. ¿Cómo Correcto, debemos tomar estos mensajes? correcto, correcto. Casualmente, el mes de octubre, que es el mes del Rosario, vamos a poner a prueba al padre Michel Rodríguez, porque recuerden el capítulo 13 de Deuteronomio, que dice, podréis reconocer al verdadero del falso profeta por dos cosas que se cumplan. Dos cosas. Anótenlas bien y léanlo. 13 de Deuteronomio. Una, que hable a favor de lo que se enseña en su palabra y en todo lo que es la Biblia. Número uno. Número dos, que su profecía se cumpla. Si se dan los dos requisitos, sin duda alguna es un verdadero profeta. Si no se dan los dos o uno de los dos, o sea, falta uno, ya no es un verdadero profeta. Así que el mes de octubre ya empezaremos a ver la veracidad de las profecías de Michel Rodríguez. ¿Preguntas, dudas? Sí, Gerardo también nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Bien, la tentación y la prueba constituyen lo mismo. Sin embargo, quiero decir que hay dos cosas diferentes cuando uno es un castigo es una prueba y un castigo es un sufrimiento, es una consecuencia de nuestros pecados. O sea, los sufrimientos que vienen en la vida, por ejemplo, las epidemias, pueden ser un castigo para unos y una prueba para otros. ¿En qué sentido es una prueba? Una prueba en el sentido de que el sufrimiento que se experimenta nos acerca más a Dios, no nos aleja de Dios. Y un castigo para otros en que en su soberbia terminan por alejarse más de Dios y de rebelarse contra Él. Si ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta que, por cierto, es parte de la tarea. Por favor, lean 3 capítulos de Apocalipsis. Yo les sugeriría que leyeran los primeros 3 capítulos y lean, por favor, un capítulo de San Pedro, el primer capítulo, y el primer capítulo de Santiago. Lean la palabra de Dios. Esas son las tareas, por favor, esas 3 partes. Y por lo tanto, ahí está la consideración a tomar. Preguntas, por favor, Pablo. Y Laura Hernández nos pregunta, ¿se puede decir que ya hay dos papas en este momento, considerando que está el Papa Francisco y el Papa Benedicto en el Vaticano? No, solamente hay un papa y ese papa se llama Francisco. El otro papa es emérito, ya no es papa, es emérito, está vivo, sí, pero emérito quiere decir que está retirado. Es Benedicto XVI. Ciertamente Benedicto XVI ha corregido varias cosas del Papa Francisco. Por ejemplo, él ha comentado parte de la encíclica Amoris Laetitia de Francisco y la ha criticado. Sin embargo, no es papa. El único papa es Francisco. A pesar de que haya quienes no lo quieran, nosotros tenemos que apegarnos a él porque es nuestra obligación como católicos. Así lo enseña el Cuarto Concilio de Constantinopla. El Cuarto Concilio de Constantinopla dice muy claramente que
El que no se apegue al Papa, fíjense, y esto anótenlo por favor, y grábenselo bien. El que no se apegue al Papa comete un pecado de herejía. Y la única forma en la que no podemos cometer un pecado de herejía y apartarnos de un Papa es cuando el colegio cardenalicio, bajo un sínodo o un concilio, dictamina que el Papa es hereje. Así sucedió en la historia, ¿eh? Ha sucedido. Por ejemplo, el Papa Marcelo en una ocasión cometió un error gravísimo. Papa Marcelo bendijo unos ídolos y entonces se hizo un concilio. Y en ese concilio, el colegio cardenalicio dijo que esa era una herejía. Y entonces le señalaron al Papa su error grave y el Papa lo corrigió. El Papa Marcelo lo corrigió. Y el Papa terminó aceptando su error y dijo, esto no vuelve a suceder. Y volvió otra vez a ser legítimo Papa. Pero en ese momento, a través del concilio, si el Papa Marcelo hubiera dicho, yo me mantengo en esa posición, entonces a partir de ese momento, con la autorización del concilio, del colegio cardenalicio, uno podría no aceptar al Papa, en ese momento el Papa Marcelo. De otra manera, el que se aleja del Papa comete herejía. Por eso es que nosotros no podemos apartarnos del Papa y tenemos más bien que pedir por el Papa. ¿Preguntas, Pablo? Dice Ana María, doctor, entonces todas las pruebas que ha presentado Villasana para demostrar que el Papa no es legítimo. Es incorrecto. Por el cuarto concilio de Constantinopla, conozco la posición de Alberto. Es absolutamente incorrecto. Consideren lo que acabo de mencionar del cuarto concilio de Constantinopla. Solamente después de un concilio en donde el colegio cardenalicio dictamine que el Papa ha cometido herejía, podemos apartarnos legítimamente de él. Mientras no lo dicte, porque para eso está en el colegio cardenalicio. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, ningún seglar, ningún sacerdote, ningún obispo, solamente el colegio cardenalicio. Colegio quiere decir ellos reunidos, no uno ni dos, el colegio cardenalicio. ¿Preguntas, dudas? Por el momento son todas. Ok. Terminamos. Gracias por haberse reunido. Nos vemos la próxima clase. Recuerden nuestra página de Círculo Bíblico Virtual. Acabamos de subir unos nuevos videos. No se los pierdan. Hablan sobre la vacuna. Hablan sobre los riesgos de las vacunas. Verdaderamente están interesantes, ¿eh? Por favor, véanlos. Escúchenlos. No se les olvide su rosario. No se les olvide su ayuno. El ayuno. Gracias por haber venido, gracias Mario, por estar escuchando. Aquí estamos viendo, René nos está poniendo la página del Círculo Bíblico y nos está mostrando dónde pueden ver los videos, las clases, porque se pasan las clases a internet, o sea, se pueden ver las clases pasadas. Recuerden, donde dice HTTP, le dan doble clic y se esperan 1 o 2 minutos. No se abre inmediatamente, se tarda para abrir. Y ahí empiezan a ver la clase en video, completita, incluso con preguntas. Aquí, por ejemplo, está la clase número 9, que es la pasada. Y aquí están las otras clases. Recuerden donde dice HTTP, doble clic y se esperan. Gracias por haber venido a todos. Mario, perdón que te interrumpa. Por favor, Pablo. Una última pregunta de Laura. Nos dice, entonces, ¿en qué circunstancias se podría dar la predicción de que habrá dos papas? Ya. Esa profecía se va a cumplir después de
seguramente de Papa Francisco, después del Papa Benedicto XVI, lo más seguro, cuando haya una división entre los cardenales. Unos cardenales van a nombrar a uno y otros cardenales van a nombrar a otro. ¿Cuál va a ser la razón de la división? La que estábamos viendo ahorita, todas las posiciones que divergen hoy en día obispos y cardenales, con respecto a la moralidad, al sexo, con respecto a la tradición, al magisterio de la iglesia. Eso va a originar una división. Con respecto, por ejemplo, a la liturgia, a la misa, a las oraciones, sin duda alguna eso va a originar una división. Y es donde van a surgir dos papas. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios la unidad de la iglesia, porque cuando eso suceda, van muchos católicos a perder su fe, se van a apartar de la iglesia. De por sí, ya es minoritaria la práctica de la fe. La mayor parte ya no va a misa. Y la misa en su asistencia es el primer signo como católicos. Quien no asiste a misa está cometiendo un pecado grave, mortal. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Santificará las fiestas. Y también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el primero es oír misa y fiestas de guardar. Perdón, ese tercer mandamiento de la ley de Dios. Primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y tercero, santificarás las fiestas. Tercer mandamiento implica oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Hay alguna pregunta más? Ya son todas ahora. Perfecto. Terminamos. Gracias por haber asistido todos. Por favor, no se les olvide todas nuestras prácticas. Gracias a todos. Gracias, Mario. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Gracias. noches. Saludos a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias a todos. Ya.